Buenas noches, mi nombre es Hortensia Soler. Vamos a presentar la actividad taller de la asignatura Estudios Métricos de Información Infometría, Grupo 7. Nuestro grupo está conformado por Yasmina Andrea Rodríguez Soler, Marta Rubiela Soler y Hortensia Soler. Vamos a presentarle este taller a el docente Carlos Mario Jaramillo Olaya. Una introducción pequeña sobre la década de los años 80. Se comenzó a hablar de infometría como una disciplina instrumental de la ciencia de la información, y se encargaba de estudiar los aspectos cuantitativos de la información, no solo la información, los registros compilados, bibliográficos, sino que abarcaba todos los aspectos de la comunicación formal e informal, oral o escrita. La infometría permite, sobre la base de elementos cuantitativos y cualitativos, el análisis de los fenómenos y procesos relacionados con la información. Entre las aplicaciones más importantes están analizar los flujos de información, la obsolescencia de la información y medir el nivel de informatización de la sociedad. Los indicadores métricos son los datos que permiten cuantificar algo que es intangible o medir su impacto en la sociedad o entorno, y permite también tomar decisiones cruciales. Dentro de la clasificación de identificadores bibliométricos tenemos tres tipos. Producción, que maneja el índice de número de artículos tipo de auditoría; el de repercusión, que maneja el número de citas y el índice H; y el de expectativas de su influencia, que maneja los factores de impacto, cuartiles y deciles. Vamos a comenzar por un indicador de tipo repercusión, que es el número de citas. Por medio de este indicador se demuestra que un artículo está influyendo positiva o negativamente en su entorno a través del número de citas de un artículo, lo que quiere decir que cuanto más citas tenga el autor, mejor reputación tendrá y más se difundirá. Este índice se construye a través de las citas de mi artículo por otros posteriores. Este indicador es más utilizado en los estudios bibliométricos por su uso básico para medir impacto y la influencia de mi producción científica a otros autores o instituciones. También porque es de uso colaborativo en la construcción de otros indicadores. Tiene pros y contras. Dentro del pro está que permite medir la repercusión que tiene una investigación en la comunidad o sector determinado y el interés positivo o negativo de la misma sobre lo producido. El contra va debido a que su uso básico no es determinado para medir la calidad de los artículos o como medida de reputación del autor. A continuación veremos un ejemplo en la base de datos. La base de datos es de utilidad para la comunidad investigativa y académica, pero adicionalmente también para docentes y estudiantiles. Es una herramienta de referenciación y análisis de contenido. Entonces, al hacer clic sobre el Web of Science, venimos ya a la página principal. Acá me permite hacer una búsqueda por un tema específico. Vamos a hacer una búsqueda sobre publicaciones de gestión documental, y la vamos a hacer sobre todas las bases de datos. Acá podemos también acotar un poco el tiempo de las publicaciones. En este caso vamos solamente a tomar la de los últimos 5 años y vamos a hacer la búsqueda. Dentro del resultado de la búsqueda, bueno, acá me dice que tenemos 24 resultados de publicaciones, y de estas publicaciones en la parte derecha vamos a mirar las veces que ha sido citado. Entonces acá, como podemos observar, solamente hay acá un artículo citado, que es de diagnóstico de los sistemas de gestión documental para desarrollar la gestión del conocimiento. Vamos a ir revisando qué otras publicaciones tienen citas.
Acá tenemos otra que trata también de gestión documental. Esta base de datos nos permite hacer un análisis de resultados y también crear un informe de citas. Entonces, al hacer el análisis de resultados, nos muestra los artículos que encontramos de acuerdo al área de investigación. Entonces, acá encontramos que hay diferentes áreas de investigación. Están de acuerdo a los artículos que se han ingresado. Tenemos acá, por ejemplo, bibliotecas de ciencias de la información. Hay 8 registros de publicaciones que se encontraron. Esta herramienta básicamente nos ayuda pues a hacer un poco una relación de artículos, pero en crear informe de citas, ¿sí? Nos va a permitir visualmente mediante un gráfico observar cómo se han comportado esas citas durante el transcurso de los últimos 5 años. Acá podemos ver que el total son 24 publicaciones que encontramos. En esas publicaciones podemos ver acá en la parte inferior el número de veces citados por año. Entonces acá vemos que va a empezar a subir del 2017 al 2018. Se citaron 5 veces los artículos. Ahora pues vamos a mirar, acá en la parte inferior están los años, el total de citas y el promedio de citas por año. Pues es una estadística que nos puede servir cuando estemos de pronto analizando la cantidad de citas. Esta herramienta pues es útil y como les indicaba, pues el número de citas es importante desde el punto de vista que podemos ver si realmente este documento o esta publicación ha sido consultada, referenciada. Índice H, creado por George E. Hirsch, nació en Buenos Aires, Argentina. Es físico de la Universidad de California en San Diego. Este indicador también es conocido como índice Hirsch. Nos permite evaluar la producción académica de una institución o un autor en particular por medio de la cantidad de publicaciones y el número de citas que tenga las publicaciones que hayan realizado. ¿Cómo se utiliza? Su uso es muy sencillo y fácil de producir manualmente. Voy a dar un ejemplo. Tenemos 5 artículos publicados y necesito encontrar su índice H. Lo primero que debemos hacer es tener el listado de esos artículos con sus citas respectivamente. Luego, debemos ordenar nuestro listado de forma descendente de mayor a menor y posteriormente a esto vamos a agregarle una columna extra a nuestra tabla con un consecutivo de números enteros que van a representar el orden de cada artículo dentro de la tabla. Finalmente vamos a evaluar la columna orden con la columna de citas utilizando la expresión lógica. El número de citas es mayor o igual que el valor del número de orden. Cuando esta expresión resulte negativa o falsa, entonces el registro inmediatamente anterior será el índice H. El índice H del ejemplo que di corresponde al registro inmediatamente anterior a la condición cuando resulta falsa. La expresión que indica el índice H de este ejemplo es 5 menor o igual que 2 y el valor de H es igual a 2. Se interpreta palabras más o palabras menos que el 2, el artículo
tienen 5 citas o más. Tenemos unos pros y unos contras. Es muy útil para conocer la relevancia e influencia de un grupo de investigación, un instituto, una revista o el autor en sí. Aporta en una sola medida la cantidad del impacto de lo que se ha producido. Cataloga a los autores más relevantes en un sector determinado o área del saber. También esta particularidad del índice H favorece a los autores más antiguos con mayor recorrido y producción científica. Por lo anterior se puede leer que pues desfavorece a los autores recién llegados a la producción. No se debe usar para comparar autores de diferentes áreas del conocimiento, tiene que ser un área específica. Y pues lo peor del índice H es que no favorece para nada a los autores que publican muy poco, pero pues su publicación es de una excelente calidad y pues es algo desfavorable para el autor. Buenos días, profesora y compañeros. Junto con Hortensia y Marta, yo parte de este equipo de trabajo, soy Yasmina Andrea Rodríguez Soler y a mí me correspondió explicar el factor de impacto o frecuencia promedio de citas. Entonces, el factor de impacto es la medida más utilizada derivada del análisis de citas. Es una medida de la importancia o influencia de una revista o grupo de documentos. La primera vez que se mencionó el factor de impacto fue por parte de Eugene Garfield en un artículo para la revista Science. Los factores de impacto se calculan cada año para las revistas que están indexadas en el Journal Station Reports de Thomson Reuters. Es importante saber cómo se calcula el factor de impacto. Entonces, se calcula como el promedio de las citaciones recibidas por la revista sobre la cantidad de artículos publicados por la revista en un breve periodo de tiempo. Entonces, pues nosotras acá pusimos un ejemplo de una revista que en un periodo de 10 años publicó 100 artículos y recibió 96 citaciones. En este caso el factor de impacto sería 96 sobre 100 y ahí nos daría el resultado. Es importante saber qué elementos influencian sobre el factor de impacto. Por ejemplo, el tipo de artículo publicado. Los artículos de revisión son generalmente más citados que los artículos originales. Eso es, por ejemplo. También la cantidad y extensión del artículo influencia, el campo de investigación o la disciplina, el estilo en que se haga el artículo y las autocríticas. Digamos que hay otras, para ampliar el concepto de factor de impacto nacen otros conceptos como son, por ejemplo, el factor de impacto del autor. También está el factor de impacto de la disciplina, que digamos mide la importancia relativa de una revista o conjunto de revistas de una disciplina específica. También está el factor esperado o expected en inglés, que digamos que sirve para comparar el desempeño de una revista o un conjunto de revistas respecto al promedio de la disciplina. También está el factor de impacto de popularidad, que tiene que ver con la medida de popularidad que tiene la publicación. Ese fue propuesto por una persona de apellido Jovanovski en 1981. Y también digamos que para cada uno de estos factores hay unas fórmulas diseñadas.
Ahora bien, ¿cómo usar las bases de datos para conocer el factor de impacto? Nosotras pusimos de ejemplo las que sugiere la maestra, Web Science o Scopus. Entonces, bueno, en Web Science hicimos la ruta que nos indicaron en la guía, entramos a la base de datos y allí escribimos o buscamos el tema o palabras clave derechos de autor. Hay una opción al lado derecho de la pantalla que nos permite sacar un informe de citas. Al presionar ahí nos dice que tenemos 49 resultados de colección en la colección principal de Web of Science en un periodo de 10 años de 2000 a 2019. Entonces nos arroja tanto una tabla como con las cifras y también nos arroja el número de publicaciones, el promedio de citas por elemento, el total de veces citado en ese periodo de tiempo, los artículos en que se cita, nos da también las cifras. Es bastante completo y esto es una herramienta importantísima a la hora de investigar. Igualmente el Scopus, acá no pusimos la tablita, pero Scopus también arroja una tablita por año, nos informa los documentos. Entonces, nos parece bastante útil, nos parece una herramienta completa para sobre todo saber precisamente